Hola, hola y bienvenidos a una nueva video review del Chapuzas Informático en la que analizaremos el Xiaomi Mi Mix, un terminal simplemente impresionante. Ya desde el propio embalaje podemos ver que destaca calidad por todos lados, parece la funda de un libro, pero como iremos viendo se abre en distintos niveles, para distintos sitios, la verdad es que está muy bien el embalaje. Vamos a dejar en primer lugar el terminal a un lado, luego lo veremos más a fondo, pero vemos por aquí cómo al doblar la caja hacia la izquierda aparecen el resto de accesorios. En primer lugar tenemos por aquí una funda que por fuera imita al cuero y por dentro el terciopelo, y la verdad es que es perfecta para los primeros días y no tenemos ninguna otra. En una segunda caja vamos a encontrarnos con el cable USB Type-C, cable blanco bastante convencional, de buena calidad. Buscamos dentro a ver si hay otra cosa, pero es en el otro lado donde está el transformador, el cual permite carga rápida, pero viene con conectores chinos, aunque algunas versiones seguramente puedan venir con conector europeo. Damos un vistazo por aquí y vamos a echarle un vistazo al conector del cable para ver cómo es Type-C. Y por último tenemos por aquí una solapa que esconde el manual de usuario, el cual viene plegado y esconde en la contraportada el clip que permite abrir la ranura para las tarjetas nano SIM. Pues bien, cogemos ya entre manos esta mala bestia y la verdad es que para ser de 6,4 pulgadas la pantalla es realmente pequeño, apenas tiene biseles, la zona superior se ha anulado y solo queda la inferior donde vemos que se ha colocado la cámara frontal. La verdad es que en este sentido Xiaomi ha hecho una auténtica obra de arte, pues con su marco cerámico que sobre todo en el lado trasero aparenta ser también de cristal, el aspecto visual es sensacional y una vez que lo encendamos veremos cómo es aún mejor. Hemos ido viendo a su alrededor cómo en el margen izquierdo lleva las ranuras para las tarjetas SIM, en el inferior el conector USB y los altavoces, en el derecho incluye los botones habituales que también son cerámicos y en el superior tenemos el conector Yard para auriculares, algo que en esta marca no desaparece al menos de momento. Pero otra de las cosas que realmente impresiona es el lado trasero, pues tiene un efecto de cristal casi de espejo que le queda sensacional y sobre todo los dos detalles que lo hacen muy especial son los dos aros de oro de 18 quilates que rodean a la cámara de 16 megapíxeles y al sensor de huellas dactilares. Sinceramente es una auténtica pijada, pero bueno, peores cosas se han visto. Encendemos ya nuestro Mi Mix y la verdad es que el tiempo de arranque no es nada elevado para lo que suelen tardar otros terminales, en menos de 20 segundos lo tenemos ya arrancado. Nos dará la bienvenida el sistema operativo MIUI 8, el cual está basado en Android 6.0 Marshmallow, y la verdad es que el sistema está bastante bien en comparación con un MIUI 7, tiene algunos detalles que retocan su aspecto visual y sus menús que lo hacen bastante más atractivo. Y bien, como podemos comprobar, la pantalla es simplemente espectacular. Una pantalla de 6,4 pulgadas con resolución de 2048 x 1080 píxeles, ligeramente superior a Full HD, que la verdad es que el no tener biseles hace que simplemente se vea sensacional sobre el terminal. Además su calidad de imagen es bastante buena, su brillo máximo no es excesivo, pero es bastante correcto, incluso en exteriores se ve perfectamente. Y como decíamos, el sistema operativo MIUI 8 nos da la bienvenida con un aspecto visual bastante atractivo y una fluidez lógica para un terminal de su gama. Sí que debemos destacar que en la zona inferior tenemos los botones en la propia pantalla, no son físicos, y además nos permite abrir una pequeña aplicación como lanzador de ciertas opciones, pero la verdad es que tiene poca utilidad. Personalmente prefiero dejarla cerrada. Un aspecto controvertido que debemos tener en cuenta cuando compramos este terminal o casi cualquier Xiaomi es el idioma en el que nos venga. Por lo general, Xiaomi solo lanza de primeras ROMs chinas e inglesas y son las propias páginas chinas las que nos ponen el idioma español. Muchas veces no está del todo bien traducido y lo peor es que perdemos la posibilidad de actualizar vía OTA. En esto ya cada uno debe tomar su decisión y elegir si prefiere una u otra opción en función de sus conocimientos o de la facilidad que quiera de usar el terminal. Otro aspecto que a muchos vuelve loco es el sensor de huellas dactilares, pues algunos terminales baratos no terminan de funcionar del todo bien. En este no tenemos ningún tipo de problemas, es rápido, funciona a la primera y se configura a la perfección desde el primer momento. Sin embargo, algo que no nos ha convencido del mismo modo es su cámara principal. Lógicamente esperábamos mucho de la cámara de un terminal tope de gama, y más de este en concreto, pero realmente nos hemos encontrado con que no termina de funcionar del todo. Si bien la interior es correcta, simplemente correcta, la exterior no tiene la calidad. En la primera imagen que siempre solemos hacer con los smartphones, que suele ser en nuestro patio exterior, ya podemos ver como el suelo sale con una tonalidad azul, lo cual nos indica que el balance de blancos no funciona del todo bien. Tampoco el nivel de detalle es suficientemente bueno, aunque al menos el balance entre zonas sombreadas y zonas con luz es bastante correcto.
Igualmente podemos ver en la imagen de esta planta cómo tenemos también una predominancia del color azul que no es la deseada, el rojo se ve rosado cuando debería ser casi granate y los colores verdes tampoco terminan de cuajar. Puede ser un problema puntual de la iluminación que haya este día y que funcione de esta forma, pero realmente un móvil de su gama no debe fallar de esta forma, pues tampoco estamos hablando de una iluminación incorrecta. Por otro lado, en interiores, sin una iluminación demasiado fuerte, funciona correctamente y la verdad es que nos ha sorprendido viendo cómo se comportaba en exteriores. Buenos colores, bajo nivel de ruido y la verdad es que todo bien en ese sentido. Sin embargo, ya con muy baja iluminación vemos como falta definición, el nivel de ruido es realmente elevado y tampoco termina de obtener una captura de buena calidad. Aquí haría falta que subiera la ISO o que tuviera una exposición más prolongada, pero no hace ninguna de las dos cosas y en general tenemos unas fotos bastante pobres con baja iluminación. Es más, incluso recurriendo al flash no termina de convencernos los resultados. Seguimos teniendo zonas oscuras, incluso la proximidad, el nivel de detalle es bastante bajo y no ofrece la calidad deseada para una cámara de un terminal tope de gama. También os dejamos un pequeño vídeo de los perretes jugueteando en el exterior, acabados de salir, la verdad es que están un poco dormidos y la calidad de grabación podemos comprobar que es correcta. Como a la hora de hacer fotos, tampoco es para tirar cohetes y en definitiva esperamos mucho más de una cámara que no está a la altura del resto del terminal. Pasamos ahora a comprobar otros aspectos como el reconocimiento táctil de la pantalla, la cual ofrece 10 puntos, funciona bastante bien, en general no hemos tenido problemas en este sentido y también veremos cómo es compatible con gafas de realidad virtual, tiene giroscopio, por lo tanto no tendremos problemas en este aspecto. También hemos podido comprobar cómo la potencia de la Wi-Fi que nos llega es ligeramente inferior a lo que estamos acostumbrados a la mayoría de terminales, que se suelen mover en torno a menos 70 decibelios y aquí estamos por debajo de menos 80. Aún así, tampoco es nada grave y por otro lado tenemos un GPS que funciona a la perfección. Es obvio que los chips Qualcomm son mucho mejores que los MediaTek en este aspecto y funciona rápido y detecta bien los satélites sin ningún tipo de problemas. Hablando de procesadores, vamos a echar un vistazo en CPU-Z a lo que nos ofrece este terminal. Como ya deberíamos de saber, este terminal está potenciado por el SoC Qualcomm Snapdragon 821, una versión vitaminada del 820 con los núcleos a 2,35 GHz. Además, nuestra versión viene con 6 GB de RAM y 256 GB de ROM. También está disponible con 3 GB y 128 GB y la verdad es que la diferencia no debe de ser muy grande incluso en cuanto a lo que a RAM se refiere. También destacar que la batería es de 4400 mAh, que lo hemos visto por aquí en el software, pero hablaremos más de ella al final de la review. Es hora ya de hablar del rendimiento del terminal, el cual es simplemente sensacional como vemos en el software Antutu. Tenemos casi un 50% extra de rendimiento sobre el Snapdragon 820 que monta el MI 5 y por lo tanto no tendremos ningún tipo de problemas en cuanto a potencia en lo que se refiere a juegos y rendimiento en líneas generales. Algo parecido podemos ver con PC Mark, aunque aquí no tenemos el 820 para comparar. Y sí que con 3D Mark en su benchmark Ice Storm Unlimited obtenemos de nuevo un rendimiento sensacional, muy por encima de todos los demás terminales que hay en el mercado. Sin embargo, cuando utilizamos Geekbench para analizar el rendimiento de su procesador, vemos cómo está por debajo del Snapdragon 820, incluso en multinúcleo queda en tercera posición, algo que no podíamos esperar, pero que realmente tampoco es un grave problema viendo cómo el resto de benchmark y demás rinde el terminal. Para ello lo mejor es ver la prueba de fuego, que es jugar, y en eso vamos. En primer lugar probamos Asphalt Extreme, la última versión del conocido juego de coches para Android, el cual funciona simplemente a la perfección. Con su resolución que está un poco por encima de Full HD, tenemos una calidad gráfica brutal, no tenemos ningún tipo de lagueos o parones y el juego es completamente fluido. También los sensores táctiles funcionan a la perfección, como hemos podido comprobar a la hora de jugar, y simplemente tenemos una pantalla brutal para juegos. Sí que perdemos algo de imagen en el margen derecho por la zona de los botones, pero es más un fallo del juego que del móvil en sí. Personalmente prefiero que los botones estén en el propio teléfono y no en la pantalla, pero en este caso tenemos pantalla de sobra para dar cabida a estos botones y mucho más. Hemos aprovechado también este juego para medir la sonoridad de los altavoces que están en el margen derecho y llega a los 90 decibelios, es decir que tiene muy buena calidad de sonido y una de las cosas en las que destaca el terminal. También aprovechamos para medir la temperatura que ofrece el terminal tras unos 10 minutos jugando y está en torno a unos 35 grados tanto por el lado frontal como el inferior, donde está casi unos 30 grados, aunque la imagen se va a ver un poco desenfocada, pero la verdad es que las temperaturas son bastante buenas y no podemos decir nada en contra en este aspecto. Otro juego que hemos querido probar es The Trail, porque lo hemos probado en un Xiaomi Redmi Note 3 y la verdad es que va bastante
bastante mal, con muchos parones y nada fluido. Sin embargo, aquí el juego va perfecto, podemos girar la cámara sin ningún tipo de problema. Quizás en el vídeo no se termina de ver lo fluido que va, pero en persona ya os digo que funciona perfectamente. Por lo tanto, rendimiento tenemos de sobra y podremos jugar a todo sin ningún tipo de problemas. Y hablando del Redmi Note 3, aprovechamos para compararlo frente a frente con el nuestro. Y la verdad es que la diferencia de tamaño es evidente. Cuando Xiaomi dice que es igual que un iPhone 7, pero ofreciendo mucha más pantalla, no termina de convencernos, aunque no lo tenemos entre manos para compararlo. Pero comparado con el Redmi 3, sinceramente hay una gran diferencia. Incluso el grosor puede ser parecido, pero las dimensiones no tienen nada que ver. Es mucho más grande. Sin embargo, la pantalla que ofrece es brutal. Ganamos un dedo sin ningún tipo de problemas, incluso de ancho también ganamos bastante. Un detalle que no podíamos pasar por alto es lo mucho que se ensucia a su lado trasero. Se queda completamente lleno de huellas dactilares casi sin usar el terminal. Pero bueno, al final acabaremos poniéndole una funda para no cargárnoslo, pues según tengo entendido se rompe con facilidad, incluso en caídas de poca altura, y la funda le queda sensacional, tiene un tacto muy agradable, incluso a la hora de cogerlo está mucho más firme sobre nuestras manos. Otro aspecto que por último queremos destacar es su autonomía, pues para una pantalla de sus dimensiones y resolución es realmente muy buena. En Antutu Battery Benchmark nos da una buena puntuación, pero es que en GSAM nos indica que nos durará 4 días. Quizás no sea tanto, pero seguramente podremos pasar de 2 días dándole bastante uso sin ningún tipo de problemas. En definitiva, estamos ante un terminal con un rendimiento sensacional, con una pantalla brutal, un diseño bastante atractivo, con la única pega de que se ensucia mucho por detrás, pero bueno, siempre acabaremos poniéndole la funda. Y la única pega que realmente le encontramos está en su cámara principal, pues no ofrece la calidad deseable para un móvil tope de gama. Tampoco nos termina de convencer el aspecto del precio, pues la verdad es que Xiaomi se ha colado mucho. El oro no tiene mucho que ver porque la versión de 3 GB y 128 GB de ROM no incluye los aros de oro, solo la versión de 6 GB y 256 respectivamente, pero por lo demás el móvil es impresionante. Con esto nos despedimos y hasta la próxima video review del Chapuzas Informático.